Una vez más, estamos con Vero. Esta semana les tenemos muchas sorpresas. Nos hemos dado cuenta de que hay muchos eventos, están cambiando al mundo. Los mismos astrólogos nos hablan de grandes cambios, ¿no? Pero a veces el desconocimiento nos lleva al miedo, ¿no? Al temor. Y si recordamos, es uno de los programas que ya no queremos que sucedan. Por lo tanto, es muy importante que realmente aprendamos de dónde venimos, ¿no? O sea, que cuando decimos que vamos a despertar, que vamos a tener un nuevo ADN o que vamos a ir a una quinta dimensión, pues no nos imaginemos así como que va a venir la nave perfecta con los extraterrestres perfectos y me van a llevar, ¿no? Como E.T., que si le pongo una bicicleta, pues órale, nos vamos a ir. O sea, no. Ni tenemos que comprar un ticket así súper caro para podernos ir. O sea, todo es lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Todo es la parte etérica. Porque si recordamos, o sea, ya estamos en una nueva etapa de iniciación y estamos en la etapa en la que la Tierra ya no solo va a ser esa tercera dimensión, no solo son los elementos de la tierra, el agua, el viento, el fuego, sino también es importante darnos cuenta que Gaia también va a crecer en su parte etérica y es lo que hablamos la otra vez de la rejilla. Entonces, la idea de hoy es con Vero, es hablar de cuáles son, o sea, como esas teorías, ¿no? O sea, de dónde venimos. Cuando decimos conectarnos a la fuente, ¿a qué fuente nos vamos a conectar? Porque a veces, cuando ya hemos recorrido un poco más de camino, hablamos de estos términos, pero así como sin tomar en cuenta que algunas semillas estelares que están haciendo en este momento, que bueno, en algunas entrevistas son los niños cristal, o sea, ellos a lo mejor se sienten también perdidos, ¿no? Las semillas estelares, pues de alguna manera sabíamos que las cosas se comportaban de una manera, pero al final nos damos cuenta de que todo está evolucionando. Entonces, en esta nueva evolución no sabemos cómo movernos. Y por otro lado, si tenemos hijos cristal, pues tampoco a veces sabemos entenderlos porque ellos están como más conectados. O a veces simplemente la misma sombra, la misma oscuridad, o sea, los está dejando dormidos, ¿no? Y yo le echo, bueno, es como echarle la culpa, pero digamos que los aparatos, pues como las tablets desde chiquitos, la inteligencia artificial, o sea, todo eso es parte de lo que nos está llevando a estar dormidos. Y pues... ¿Tú qué opinas, Vero, de estos planteamientos? Hola Tony, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé desde dónde nos están escuchando. Yo porque soy argentina y como hay varias horas de diferencia y en España también, saludo así. Mira, sí, coincido con lo que estás hablando porque a veces se distorsiona un poquito, ¿no? La información, cómo la recibimos, cómo la interpretamos y, y cómo la decimos porque muchas veces entendemos el estar despiertos o el estar dormidos de una manera y, y bueno, estamos todos en el mismo bote, ¿no? Que es la Tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa conexión, como hablábamos en el otro encuentro de la rejilla, esa conexión con esa rejilla crística es justamente para enlazar lo que estabas diciendo, es la conexión que nosotros tenemos con ese hardware que podemos decirle el cosmos a través del software que somos nosotros, ¿no? Como conectores y que estamos integrados eh, en esta realidad que es la Tierra o Gaia.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder comprender un poquito mejor esa información? Bueno, nosotros estamos conectados a esa rejilla. Anteriormente, los lemurianos y los atlantes ya venían conectados como esos niños cristal que nombraste, ¿no? Al principio. Entonces, toda esa civilización venía venía de una forma y venía a Gaia también de una forma. Pero ¿cómo hacemos para poder integrar, como bien lo dije en el otro programa, cómo podemos hacer o integrar a esos lemurianos y atlantes con nosotros, con este avatar del aquí y el ahora, que en definitiva somos los mismos, pero en otro tiempo y espacio si lo queremos ver? Y eso lo podemos hacer a través de la rejilla crística, justamente. ¿Y qué sería una rejilla crística, a mi entender? Es justamente esos conectores como de electricidad, ¿no? De información que forman una malla a través de la Tierra, que puede haber varias capas, como dijo nuestra compañera anteriormente, pero ¿cómo hacemos nosotros aquí de a pie para poder comprender esa información? Bueno, justamente activando nuestros dones de semillas estelares, que a veces no entendemos qué es lo que somos, pero somos esos, si queremos también ponerle un nombre, niños índigos que nacimos en algún punto para ser sembrados aquí en la Tierra y poder comprender o tener ese ADN celular para poder interpretar esa rejilla. ¿Y cómo hacemos para decir, bueno, uno está despierto, el otro está dormido? Es como cuando ponemos un interruptor y le damos enter, ¿no? Y eso en nuestra vida misma, es poder comprender la diferencia de lo que hacíamos en un tiempo o en otro, o cómo lo hacíamos antes o cómo lo hacemos ahora, o cómo lo interpretábamos en una época que justamente, seguramente que coincide con un año que hubo llamaradas solares o influencia de los astros. Entonces, si nosotros relacionamos muchas veces esa información que nos muestra la ciencia, podemos también conectar con nuestro ser. Entonces, ahí podemos tener también una fusión entre lo que es nuestra biología y lo que es la ciencia, ¿no? Y la tierra. Eh, o sea, yo no soy tampoco astróloga, pero sí he leído por curiosidad, porque justamente me gusta informarme de lo que vengo recibiendo y tratar de comprenderlo de una manera más simple, como para poder después ponerlo en mi realidad. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, es esa elevación de conciencia a través de lo que voy viviendo. ¿Y cómo lo voy integrando? A través de lo que voy sintiendo. Y poder tener ese poder de deducción y de saber a través de mi intuición qué es lo que me va a llevar, como uno dice en Argentina, a buen puerto, ¿no? A una buena conexión futura, por ejemplo, sabiendo que desde el corazón no me falla. Esa es la antena que nos conecta con nuestra biología y con esa pineal que tanto se habla de activarla para poder interpretar esa información que nos baja a través de la rejilla. Porque en definitiva somos conectores. Si uno sabe un poquito de electricidad, lo que hace es eso, ¿no? Es poner un enchufecito. Nosotros somos ese enchufecito que ponemos en la rejilla para poder bajar esa información a través del sol en estos momentos, esta estrella tan magnífica que llega a la Tierra está con llamaradas solares. Entonces, la descarga que hace a través de nuestra biología es muy grande. Entonces, nos vamos a encontrar con mucha información que a veces no sabemos cómo interpretarla, pero sí lo vamos a poder hacer instintivamente. Entonces, es ahí cuando nos damos cuenta que estamos uniendo el corazón con esa información que nos baja, a través de lo que hacemos diariamente y deduciendo si lo que estamos haciendo nos hace bien
a nuestro cuerpo o no nos hace bien. Porque justamente ese es el termómetro en que vamos a saber si la información que estamos recibiendo la estamos captando realmente como quiere la Tierra, a través de nuestro cuerpo. Y eso es a través de sentir dolores, a través de sentirnos felices, a través de sentirnos con nostalgia y, o con todas esas emociones, ¿no? Que nos sale a flor de piel, como uno dice. Pero también ahí, en esa información que, por ejemplo, a mí personalmente me baja, es poder entender si está conectada a otras, como otros programas, ¿no? Otros programas antiguos que nos fue dejando nuestra parte celular, como nuestros clanes o nuestra familia. Entonces se ve más claro, ¿no? Nosotros podemos decir, uy, pero eso era de la abuela, eso lo hacía así mi abuelo. Bueno, en esa claridad es donde podemos detectar con más claridad y sin ponerle tanta mente y tanta duda que eso venía de antes y no viene de mí. Porque esa es la claridad que nos está dando ahora justamente estas llamaradas solares. Es poder comprender con más simpleza el ser que soy, cómo me manifiesto en esa transparencia. ¿Por qué? Porque la célula, al estar más clara o tener más luz, podemos ver esas conexiones que antes nos detenían, como la duda, el miedo, como esa programación que decías, que a veces no queremos tener, pero sí tenemos que detectarla para poder saber la diferencia. Y ahí es donde esta rejilla crística en este momento nos informa esa diferencia. Así es como lo interpreto, así es como me baja a mí la información, ¿no? A través de esa rejilla y a través de mi conector. ¿Y cómo lo pude descubrir? Bueno, entrando en conciencia, como lo que hablábamos antes de este programa. ¿Cómo? Y siempre tenemos que empezar por la base, porque tenemos un cuerpo biológico y el cuerpo hay que nutrirlo, hay que alimentarlo. Entonces, mucho de lo que yo comprendí a través de mi experiencia es a través de la alimentación, como empezó nuestra conversación con la comida, ¿no? Con lo que uno se nutre. ¿Cómo nos nutrimos? Entonces ahí, en esa pequeña diferencia sabemos, ¿por qué? Porque yo heredé muchas recetas familiares. Creo que como en México también se usa mucho la receta de las abuelas. Bueno, en esa receta de las abuelas, como yo también lo he heredado de mi abuela, está toda la conciencia de lo que recibíamos, ¿no? Como nutriente, como nosotros considerábamos que era esa nutrición, ese amor que ponía esa abuela en ese alimento para darnos a nosotros. Y eso nos quedó en nuestra memoria, eso quedó en el software, eso quedó ahí retenido en nuestra mente. Hoy, después de varias generaciones, yo puedo elegir si quiero seguir tomando de esa nutrición o puedo cambiarla a través de otra información que me llega del cosmos, pero entra a mi cuerpo y decidir qué es lo que me hace bien y qué es lo que no. Y agradecer con amor lo recibido para poder cambiarlo. Creo que eso ya está integrado en los niños crísticos, que no nos cristales, como se dice, que empiezan a nacer ahora, allá hace unos añitos, y ya no nos preguntas, ellos ya, como se dice aquí en argentino, se mandan solos, ¿no? Es como que vienen con una frecuencia más acelerada. Bueno, ahí también podemos descubrir esa diferencia de información. No sé si se entendió, pero es más o menos lo que en forma sencilla y práctica, cómo podemos interpretar la información que teníamos antes a través de nuestro cuerpo con lo que estamos recibiendo ahora con estas frecuencias que son muy aceleradas. Yo creo que lo que en este momento se vive es esa parte de aceleración. Yo me recuerdo antes de la pandemia, o sea, era mucho de
es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, es que no tengo tiempo. Y yo siempre me la imaginé a esta parte como, ¿sabes qué? O sea, no tienes tiempo para entrar a ti mismo, pues ahora tienes todo el tiempo del mundo. Porque yo digo que el universo ya no está como para ir platicando y para irnos diciendo cosas bonitas, o sea, ya está aquí para gritarnos o para despertarnos, o sea, tú eliges, porque eso sí, el libre albedrío nunca lo vamos a perder. Y tú eliges, o vas a despertar o vas a quedarte dormido. Y si despertaste, bueno, ¿qué tanto lo estás integrando? Porque esa es otra de las cosas. O sea, hablamos de que ya no hay karma también, ¿no? O sea, como no son como las cosas malas que hiciste en esta vida o en otras vidas, si así lo crees. Es también pensar un poco como en esa sombra, ¿no? En esos retos que me han metido en líos en esta vida y en otras y que yo de alguna manera no he podido quitar. Por eso es que la mayoría de nosotros fue que necesitamos un cuerpo humano para poder realmente quitar y borrar esas partes que ya no corresponden. Y yo creo que es algo que es muy importante porque pues somos parte del todo, ¿no? Y si somos parte del todo y de la fuente, como decimos que vamos a regresar a la fuente, en realidad, o sea, la fuente la voy a ver desde mi corazón, ¿no? Porque es una manera en que me estoy conectando realmente con el espacio, con el cosmos, con todo. Y, y lo que es, como es arriba, es abajo y es internamente, ¿no? O sea, nosotros tenemos una partecita de esa parte crística, ¿no? De ese Cristo que yo soy, o sea, todos somos como unas pequeñas partecitas. Y como decías, ese nivel de electricidad que se maneja, o sea, si no, o sea, como que ya vienen seres espirituales que manejan una mayor cantidad de energía. Si solo vinieran en una sola persona, o sea, ese cuerpo no lo podría poder sostener. Por eso es que decimos que venimos como en mónadas, ¿no? O sea, que de alguna manera como que nos vamos dividiendo esa fuerza para que en realidad se pueda, pues, hacer el trabajo, ¿no? Que fuimos encomendados, pero ¿qué es lo que pasó? O sea, que cuando nosotros venimos y nacemos tenemos la parte del velo, ¿no? Y entonces no nos recordamos. Pero ahora, pues es mucho más rápido el estar recordando todas estas partes, ¿no? Y algo que últimamente me ha llamado la atención, Vero, es la parte del sol de acción. Esta la parte de la rejilla que nos comentaba esta Vero. Y yo le comentaba que la primera vez que yo oí la palabra de Atlántida y Lemuria, pues a mí me recordaba así como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Donde yo decía, no, sí, yo sí sé mucho de esto porque pues yo vi el Titanic, ¿no? O sea, yo vi que muchos barcos se caen ahí, ¿no? Y pues en realidad me comentaba Vero eso, ¿no? Antes de entrar que, o sea, es como un huequito que tenemos en la rejilla crística, ¿verdad? Si nos comentas esa partecita para que sigamos con la clase. Bueno, te puedo comentar lo que yo lo interpreto, ¿no? Ahora viendo la rejilla, justamente al ser triángulo, la rejilla está compuesta por triángulos, son todos pequeños triángulos unidos. Entonces, cuando se desconectó en esos tiempos de Lemuria y Atlántida, principalmente en Atlántida, ¿por qué? Porque en Lemuria ya estábamos conectados directamente con la fuente. Después se quiso experimentar esa parte de nuestro cerebro izquierdo y empezaron a aparecer los atlantes. Cuando empezaron los atlantes, vinieron nuestros hermanos de la galaxia, nosotros decimos, o podemos decir,
con no tan buenas intenciones, sino como para detener la evolución del humano o del programa que se estaba gestando a través de la Tierra, y por querer acelerar justamente esa versión Atlante y hablando de aceleración, para poder, o sea, los atlantes, ellos interpretaban que como el humano iba muy lento, entonces como para acelerar esos tiempos, inventaron o pusieron, ¿no?, una aceleración en la rejilla para poder integrar esa conciencia. Y eso fue justamente lo que trajo la calamidad, y donde se rompió la rejilla, se cayó como ese triángulo que quedó abierto por donde entraron estos seres y negativizaron eh, lo que es la Tierra, que después, de más arriba, ¿no?, la administración trató de equilibrar, enviando justamente a aquellos seres que se llaman los 144, los 144.000, como para poder equilibrar, ¿no?, la balanza. Pero bueno, como ese pequeño agujero sigue todavía, está como ahí, y bueno, es el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no? De donde desaparecen y entran a otras dimensiones, eh, lo que existe aquí en este holograma y en esta realidad. Así lo interpreto y lo comprendo yo. Seguramente alguien con más información o que esté dedicado al tema puede llegar a aportarlo también, pero como que se pueda entender eh, en forma simple, eh, esa es la información que a mí me llega. Pero de todas formas, ahora con estas llamaradas solares a través del sol, lo que yo veo cuando me baja la información a través de los árboles, también es como esa rejilla intraterrena que se forma a través de las raíces, porque es como que lo veo en capas a la rejilla, ¿no? Tenemos una intraterrena, una más superficial, otra cerca de nuestro cosmos y otra más elevada. Y debe haber más, seguramente. Pero ¿a cuál estamos conectadas? Y bueno, en mí, lo que a mí me llega a la que estamos más conectadas es a la de la Tierra, justamente, a Madre Gaia, y a la que estamos más cerca de el cosmos, ¿no? Holográficamente. Después, cuando le damos un incentivo a nuestra antena, como hicieron, ahora está viniendo mucha la información de Egipto, de justamente cómo hacían esos seres para poder conectarse, ¿no?, con el cosmos a través bueno, de las pirámides o a través de todas esas agujas naturales que había en la Tierra. Y bueno, y eso incentivaba a poder comunicarnos con una rejilla un poco más superior. Pero bueno, el triángulo estaba rota, eso fue como una falla de los atlantes, pero como todo es perfecto, también estaba preparado como para que ocurriera y ver cómo podía evolucionar el humano. Porque en definitiva este juego es para ver cómo nosotros tratamos de salir, ¿no?, de todas esas, entre comillas, fallas que ocurren, para ver cómo integramos esa luz y esa corriente eléctrica y esa energía que somos en este avatar, ¿no? Que también, si nosotros nos ponemos a deducir, es en el día a día, cuando vienen esos supuestos problemas, ¿cómo los solucionamos? Es lo mismo, porque en menor escala es la misma situación. ¿Cómo surgen esas realidades que nos presentan en problemas? Cómo a través de nuestro ser lo decodificamos para que sea más simple. Eso exactamente, la rejilla intraterrena. Así es como la veo, así como me la mostraron. Exactamente. Y por eso es esa información que tienen nuestros hermanos, los árboles, que fueron uno de los primeros seres
que vinieron aquí a la Tierra para poder ser de conectores con el universo. Genial que lo hayas puesto porque es así, para el que lo ve, cómo lo puede interpretar. Así se me presenta a mí, por lo menos en imágenes. Y así se conecta. ¿Y quién es el que conecta? Los árboles, pero en este caso somos ahora nosotros mismos. Esos conectores con esa rejilla intraterrena, eso es lo que nos está pidiendo nuestra Madre Tierra. Eso nos está pidiendo el útero. ¿Y cómo podemos sanar el útero? Que está también relacionado a nuestra ancestralidad, al de donde venimos. Nosotros venimos de un útero, de un útero creador, que es nuestra madre, pero es también nuestra madre creadora, que es el cosmos. Entonces, ¿cómo nos alimenta? A través de nuestro canal central, ¿no es cierto? Tenemos una conexión con nuestra madre, que era lo que nos daba el alimento. Esa misma conexión es la que recibimos de nuestro cosmos. ¿Pero de dónde? Y de estar anclada también por la sangre a través de nuestra madre a la tierra. Simplemente entender que venimos de un útero es poder comprender qué es lo que nos está pidiendo, entre comillas, Gaia en este momento. Sanar ese útero a través de nuestro corazón. ¿Qué es lo que se siente a primera vez cuando tenemos un ser en nuestro útero? El latido del corazón, que es el bombeo de la sangre y es la vibración con que el alma puede sentir para poder entrar a ese útero. Esa es la información y que podemos recibir ahora a través del sol, con esos rayos que entran en llamaradas muy fuerte y que nos impactan en ese útero para poder sanarlo, entre comillas, o limpiarlos de esa ancestralidad que venía también, entre comillas, o creíamos que era fallada. No, es solamente evolución. Es poder transformar eso viejo en algo nuevo, que es lo que somos. Entonces, entenderlo o comprenderlo es vivir la vida todos los días. Pero ¿de qué manera lo vamos a poder fijar en nuestras células? Es con alegría. ¿Y cómo podemos tener alegría mientras que lo vamos viviendo? Teniendo la fe y la confianza en ese cosmos creadora y en esa madre con ese útero que nos recibió. Es un poquito con simpleza entender la información que está bajando ahora en estos momentos, ¿no? Eso es lo que recibo. Bueno, y hoy preguntando, en este momento yo estoy en Teotihuacán, vamos a ir a las pirámides. Es un lugar sagrado, es un útero también, y aparte un lugar de justamente donde se recibe mucha información, y vamos a tener el honor de poder entrar a las pirámides en la noche, en el útero justamente de la Tierra, para poder, bueno, fluir y sentir qué es lo que nos quiere decir la Tierra, ¿no? A través de nuestros ancestros, para después poder comunicarlo. Primero sentirlo y después poder comunicarlo, como células vivas, los que nos toca estar, ¿no? En forma de cuerpo presente. Pero esos somos algunos. El resto lo puede hacer perfectamente con esta pequeña charlita que di sobre las madres cósmicas y sobre los seres que venimos a interpretar. Que algunos decidimos ser femeninos y otros decidieron ser masculinos. Eso depende, pero las energías las tenemos todas en nuestro ser. Solamente hay que alinearlas. Y para poder alinearlas es justamente comprender esa neutralidad a través de esa vibración que es el latido de nuestro corazón, que es el ritmo que nos ofrece justamente la Tierra
con esa corriente eléctrica que hace que pone en movimiento nuestro corazón. Y eso lo da nuestra biología. Exacto. Y por ser seres cósmicos, o sea, de alguna manera, pues siempre como que los mensajes nos entran como por la corona, ¿no? O sea, es como parte de lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Para poder decir que Gaia va a empezar a tener ese cuerpo etérico, tenemos que ser esas antenas, ¿no? O sea, que nos llega el mensaje por la corona y nosotros lo vamos a estar bajando, como decías, ¿no? O sea, ya no solo es con esa parte cósmica o, por ejemplo, si vemos la cábala, el árbol de la vida, o sea, siempre se habla como de dos árboles, ¿no? Uno que está hacia arriba y otro que está hacia abajo. Y algo que a mí me llama la atención en estos tiempos también es que todo eso, a fin de cuentas, se va a lograr siempre y cuando nosotros lo empecemos a mover en nuestro interior, ¿no? O sea, por ejemplo, decimos que los programas antiguos, o sea, ya no se sostienen en esta etapa, pero bueno, cuando decimos esos, ¿a qué programas o sea, cómo voy a traducir de un programa de la Atlántida y de Lemuria a lo que yo voy a hacer? Pues es a evitar los miedos, la dependencia, la evasión, la nostalgia espiritual o el victicismo, ¿no? O sea, en la medida en que yo me quite eso, de esa medida realmente yo estoy integrando mi karma. Y eso no quiere decir que ya no te va a pasar, solo quiere decir que al integrarlo voy a reaccionar de otra manera. A lo mejor antes era muy iracunda y eso produce calor en la tierra. Bueno, en este momento, si por ejemplo, creo que al sur de Argentina, ¿no? Ahorita hay incendios forestales, pues si no quiero que la tierra lo esté sacando así, pues a echarle ganitas y cada uno hay que tratar de sacar esa parte de nosotros, ¿no? Y ese trabajo evolutivo que hoy se nos pide es precisamente, yo siempre lo pongo en la autosanación. Ya no es tanto el que voy con, no sé, con la persona de biomagnetismo y que me cure, ¿no? O sea, voy con el alópata para que me cure la parte física, voy con el psicólogo para que me cure la parte mental, o voy con algún otro de medicina alternativa. O sea, me empiezo a autoconocer para saber cuál es mi misión aquí. ¿Cuál es el karma que yo tengo todavía que quitar? Y en base a eso, ahora sí, ¿no? O sea, veo que es en este momento, hoy por hoy, lo que necesito para poder estar haciendo esta parte evolutiva. Porque yo siento que no hay otra manera. Si yo quiero que Gaia realmente, o sea, crezca, o sea, como decías, antes el programa era para detener y que no fueran evolucionando tan rápido. Eso a mí en este momento siempre me ha recordado esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? En la que puede ser de mucha ayuda si no eres como la persona que cree que por tener la palabra inteligencia te va a estar dando el todo. O sea, el otro día escuchaba a una persona decir que, bueno, o sea, no puedes ser tan flojo para pensar que no tienes que hacer tu tarea. O sea, le vas a dar algo, pero le vas a dar tu sentir. O sea, como una secretaria en el pasado nada más lo va a transcribir. Pero si tú le dices, hazme la tarea y hazme todo, pero no te procuras por decirle cuáles son tus fuentes, pues te va a dar las primeras que tiene. Y a veces si les preguntas cuál fue tu fuente, la mayoría son Wikipedia, porque pues son cortitas y no tengo mucho que hacer. Pero, o sea, realmente eso es lo que quiero para mí. O sea, o puedo yo pedir otro tipo de cosas, ¿no? Y para otra cosa que yo pueda estar creciendo,
es precisamente lo que decíamos, ¿no? O sea, hacer esa fusión, ¿no? De los cuatro elementos, o sea, de la tierra, que me va a dar estructura, el agua, que van a ser mis emociones, el fuego, que va a manejar mi voluntad, y el aire, que va a estar manejando mi conciencia. O sea, Gaia va a ser etérica cuando nosotros dejemos de fragmentar estas partes, ¿no? O sea, yo creo que una buena medicina en estos momentos es como pararme junto a un árbol y pues descalza y estar en conexión, ¿no? O sea, para descargar toda esa parte que yo necesito. Y además empezar a comprender un poco más, pero ya sin ese tabú, ¿no? De que solo la gente como más experimentada o por ejemplo, creo que la cábala hace muchos años, hasta después de que tenías 40 años, tú podías acceder. Y bueno, si eras mujer, como que no, ¿no? O sea, como la llave de Ankh, que muchas veces, o sea, la vemos en todos lados, las vemos en todos lados, la vemos en todos lados, pero bueno, yo me hice un tatuaje y mi sobrino vino a comer el fin de semana y me dice, tía, ¿qué te hiciste? Una cuchara. Y yo, niño, ¿no? Bueno, niño como de 40 años, ¿eh? Pero, o sea, no, o sea, sí hay más que tenemos que estar dando. Y yo creo que esa es la parte en la que este tipo de programas, bueno, o al menos esa es mi intención, es el estar traduciendo esa cosa, ¿no? O sea, ser como los que, bueno, entiendes un poco más de la parte de cómo están viniendo estos mensajes, pero ahora cómo la pongo en un lenguaje más cotidiano y que cualquier persona la pueda entender y que empiece a darse cuenta que pues los astros están hablando, ¿no? O sea, no por, no por tanto, pues ahorita vamos a estar un buen tiempo con unos planetas incómodos, como decía Selene, en Aries. O sea, decimos que va a haber, que está la luna nueva en Leo y bueno, muchas otras cosas que pues valdrá la pena analizarlo en otro programa. Y no olvidarnos, ¿no? O sea, de que, pues, o sea, así como Vero y como yo y como algunas otras personas coincidimos con el sincronario maya, porque a mí me ha ayudado a entender, ¿no? O sea, esa dualidad, ¿no? Entre lo que pasa arriba y lo que pasa dentro de mí. Y pues, o sea, pensábamos hablar en este programa de lo que era esta onda encantada, que es del de los profetas, se le dice. Pero bueno, no sé si será para dejarlo para otra ocasión, porque, bueno, creo que ya el tema nos llevó a otros lugares, ¿no? ¿Cómo ves, Vero? Como siempre, la información donde tiene que salir, ahí va, ¿no? Yo siempre digo que es justamente esa antena que se conecta con el cuántico y es la información requerida, ¿no? Para este momento. Uno, uno hace y Dios dispone. Una Ándale, cosa así. exactamente. Pero Sí, bueno, sí, eh, es perfecto. Yo trabajé muchos años y lo sigo haciendo, ¿no? Cuando encuentro un arbolito, son mis mayores maestros para poder encontrar esa neutralidad, porque es justamente los únicos seres que nos llevan a armonizar nuestro toroide, porque como nosotros somos seres emocionales, estamos todo el tiempo como queriendo volver a ese equilibrio y ellos lo tienen integrado ya. Y es esa conexión a través de sus raíces en esa rejilla crística intraterrena y que nosotros podemos llegar a esa neutralidad con ese toroide para poder ahí en ese momento, son los mejores momentos para poder conectar con la otra rejilla crística, que es justamente la del cosmos. Y ahí seguramente, para el que va de a pie, para el simple, para el que quiere entender, decir la vida, pero yo no entiendo de esto, porque no, es entender justamente que le viene la claridad
para poder resolver esos pequeños o grandes, entre comillas, problemas que creemos que tenemos para solucionar el día a día. Seguramente que siempre es así. Bueno, esa es la conexión que podemos tener con el cosmos y con la Tierra si permitimos sentirla. Y es eso lo que nos está pidiendo en este momento Gaia, justamente poder integrar esos cuatro elementos por los cuales fuimos creados a través de Gaia para poder tener esa conexión que es el éter, justamente es la conciencia del espíritu del todo. Ahí, de esa conciencia del espíritu, es que cuando la conectamos, bajamos esa misma información, que es nuestro mismo espíritu, que es el Dios creador, ¿no? Que es el o el uno, o como le quieramos llamar. Pero con esa frecuencia, en este experimento que somos como ser humano, en este caso vamos a ser humanos luz, es a través de poder utilizar esa inteligencia, pero con coherencia, para poder integrarla a través de nuestro corazón y poder discernir de dónde viene. Porque nada es malo ni nada es bueno, sino sencillamente qué forma le damos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Con qué frecuencia? ¿No? Entonces, de la más alta frecuencia o de un poco menos, más baja. Eso lo interpretamos o lo vemos nosotros en nuestro diario. Yo creo que esta información ya eh, estuvo simple y se puede llegar a comprender un poco más qué significa lo de la rejilla crística, qué significa el botón de enter, de esa forma celular. Es eso que somos, sencillamente esto que somos, ¿no? Como avatars humanos, teniendo un poco de esa electricidad del cosmos. Así es, pues es ir descubriendo poco a poco y el empezar a captar palabras, ¿no? O sea, como que ciertas palabras que tal vez ahorita me parecieron nueva, pues bueno, pues antes podríamos decir las busco en un diccionario, ¿no? Ahora, bueno, ve a tu fuente de información más, más cercana y a la que más te guste y pues pregúntale, pero a la hora de preguntar, recuerda que todo es con criterio, ¿no? O sea, dile, bueno, sí, pero como de fuentes, esta onda encantada siga caminando, porque es una onda encantada que es importante, porque por algo, o sea, en los arquetipos de mayas de quinta dimensión. O sea, esta onda encantada del caminante del cielo es la del profeta, pero además tenemos unos quines que son importantes en cuanto a las profecías. Y todas estas frecuencias de luz nos están hablando, ¿no? Entonces, pues nos pondremos de acuerdo para en la semana ir hablando y para, pues, irnos poniendo como a tono para cuando, nuestros amigos expertos como más en cábala y en la parte de los mayas galácticos, pues nos conectemos y hablemos, ¿no? Que yo creo que Mm. va a ser como para la última semana de febrero. Ujú. Vamos a decir que no hay que olvidar que este es o sea, febrero va a ser un mes 3, ¿no? O sea, ¿por qué va a ser un mes 3? Porque es el segundo mes de un año uno. Entonces, 2 más uno, pues nos van a dar 3, ¿no? O sea, 3 para nosotros es en la parte del sincronario maya, es como el accionar. Pero, o sea, ¿qué es lo que podemos trabajar en este febrero? Pues es la claridad mental, ¿no? O sea, el ver qué es lo que queremos construir. O sea, poder hacer una comunicación honesta conmigo, pero también como con otros. Y empezar como a detectar incongruencias, ¿no? O sea, tal vez pensé que durante este año, o sea, si no sigues el sincronario, pues tu año van a ser estos 12 meses. Si seguimos el sincronario, pues ya nuestro año es ya realmente la segunda mitad, casi, casi, ¿no? Porque Mm. va a terminar esta luna, entonces
pues sí, voy a estar como en esa otra parte, ¿no? Ujú. Y voy a nombrar lo que ya no va, ¿no? ¿Y para qué voy a hacer todo este trabajo? Bueno, para que marzo, que va a ser el mes 4, pues vamos ya como a encarnar, a sostener, a construir, ¿no? Ya vamos a dejarnos de castillos en el aire y vamos a enraizarnos, ¿no? Como decíamos ahorita con Vero, o sea, ya todo eso que tengo lo voy a enraizar. Voy a tener como que unas decisiones más pensadas, porque en la medida en que yo empiece a estar más despierta con mi mente, pues en esa medida me voy a dar cuenta de las señales que están haciendo. Y en la medida en que me haga consciente de lo que me está durmiendo, a lo mejor elijo ya no, pues ya no pasar tanto tiempo en los celulares, en las redes, o sea, de hecho, creo que en Inglaterra, ¿no? Hay cafés donde tú llegas, dejas tu teléfono y es como cada vez más como sin tecnología, ¿no? Y lo que lo han empezado son gente más joven y pues a lo mejor nos va a funcionar, ¿no? No Exacto. sabemos. Ajá. Y pues bueno, Vero, ya nos platicarás de tu experiencia en esa Ujú. parte De de Teotihuacán. Teotihuacán y el entrar como a ese útero que Ujú. pues te va a hacer renacer. O sea, Ujú. yo no soy tan valiente. O sea, yo entrar en la noche como que le tengo mucho respeto. Pero bueno, Bueno, pero algún a día. ver, otra de las de lo que se, o sea, yo ya lo sabía, pero hace 2 años cuando vengo a México a mí me trajo la llamada del jaguar. Ah, Entonces, o sea, mi tótem es, bueno, aparte de ser el búho, que siempre me siguió, o sea, en mi caminar desde muy pequeña, es también el jaguar, entonces el jaguar negro. ujú, Soy parte de ese jaguar negro que vengo identificándolo muy fuerte en estos días, ¿no? Cómo se fue manifestando en Michoacán, así muy fuerte, a través de un compañero que también es un jaguar negro, es un hermano muy bonito. cuidado. Y bueno, y Ujú, eso, si algo tenemos los jaguares, es justamente que no tememos a la oscuridad, porque hemos trabajado justamente con las sombras. Y si hay algo que he trabajado mucho en este entrenamiento de vida, que la llamo Vero, es justamente con las sombras. Así que todo tiene un porqué y un para qué. Integrando también en febrero lo que decíamos de los astros, el 20 integra Júpiter. Júpiter es justamente ese planeta en expansión que nos va a dar justamente ese chakra corona más expansivo para poder comprender la información, vamos a poder comunicarlo de forma más fácil. O sea, si podemos aprovechar todos nuestros dones en expansión, o sea, todo eso que somos, pero potenciarlo en expansión, va a ser muy beneficioso de todo este mes. Así que, bueno, quería cerrar con eso. Y agradecerte otra vez más, Tony, por esta oportunidad de poder expresarme también. Soy un número 3 en expansión, así que sí, soy de un 30, entonces agradecer poder hacerlo, ¿no? En una aquí y una hora, que es eso también lo que nos pide la madre tierra y el cosmos, ¿no? Sincronizar el aquí y el ahora, solamente el presente para poder conectar esa información que nos baja en cada instante o segundo, si queremos llamarlo de tiempo, para poder biologizarlo y para integrarlo en esa claridad mental que nos da en estos tiempos. sí, hablamos un poquito de lo que va a venir siendo esta onda encantada, ¿Mm? para no dejarlo como... No, no, porque justamente toda esa profecía, o sea, somos esos profetas que bajo del cosmos justamente vivientes, ¿no? Para poder transmitirlo a través de nuestras experiencias. Entonces, ¿cómo cómo podemos decidir cuáles realizar y cuáles no? Bueno,
Eso es el poder del libre albedrío que tenemos. Así es. Bueno, pues mis mejores deseos, que te vaya muy bien y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno. Saluditos.